Bien, vamos ahora con la factorización por agrupación. Entonces, vamos con el primer ejemplo. 3x a la 3 más 9x a la 2 menos 2x menos 6. Bien, veamos por qué es factorización por agrupación. Bien, entonces si ustedes pueden darse cuenta, en el polinomio, la variable x no se repite en todos los términos. Está en el primero, en el segundo, en el tercero, pero el último no tiene variable x. Entonces implica que no puedo sacar factor común la variable x. Y 3, 9, 2 y 6 no tienen un número que los divida a todos exactamente. 3 y 9 son divisibles entre 3. 2 y 6 son divisibles entre 2, aunque el 6 es divisible entre 3, pero el 2 no. Entonces no puedo calcular factor común. Entonces lo que voy a hacer es agrupar términos, por eso el nombre. Entonces voy a agrupar estos dos, voy a tomar estos dos y voy a agrupar estos dos. ¿Para qué? ¿Para qué agrupo los primeros dos y los últimos dos? Para ver si al agruparlos puedo calcular o obtener un factor común. Si agrupo estos dos, entonces aquí en estos dos se repite la variable x y el número que divide a 3 y a 9 es 3. Entonces si agrupo estos dos, entonces el factor común sería 3x a la 2, la variable que se repite con el menor exponente. Entonces, miren, factor común 3x a la 2. Y el otro factor, acuérdense, ¿verdad? Es la división de estos dos entre el factor común. Entonces, 3x a la 3 entre 3x a la 2, 3 entre 3, 1, x a la 3 entre x a la 2, x a la 1. Más entre más da más, 9 entre 3 es 3, x a la 2 entre x a la 2 es x a la 0, entonces no se coloca. Entonces ahí tengo, al agrupar estos dos, pude calcular o factorizar por factor común. Ahora vamos con estos dos. Aquí la variable no se repite. Quiere decir que la variable no es parte del factor común. Pero 2 y 6 son divisibles entre 2. Entonces, y el signo también se repite. Entonces sería factor común menos 2. El otro factor, entonces, ya sabemos, se divide estos dos entre el factor común. Menos entre menos, más. 2 entre 2, 1. Como este no tiene variable, entonces se copia la variable de este, x. Menos entre menos, más 6 entre 2, 3. Bien, entonces, al agrupar estos dos, pude factorizar por factor común y al agrupar los primeros dos también pude factorizar por factor común. Ahora, en lugar de 4 términos, miren, 1, 2, 3, 4, aquí habían 4 términos, ahora solo tengo 2, 1 y 2 términos. Entonces, en esos dos términos hay una parte común. Miren, x más 3 y x más 3. Entonces, estos dos términos vuelven a tener otra parte común que es x más 3. Entonces, x más 3 sería el factor común de estos dos. El otro factor, ¿cómo lo obtengo? Bueno, este y este se dividen entre el factor común. Entonces, hagamos la división. 3x al cuadrado por x más 3 entre x más 3, estos dos se eliminan y me queda 3x a la 2. Menos, al dividir 2 por x más 3 entre x más 3, este factor y este factor se eliminan y solo me queda 2. Entonces la factorización de todo esto sería x más 3 por 3x al cuadrado menos 2. Y de esa manera se puede factorizar por agrupación. Hagamos otro ejemplo. 4m a la 3 menos 8m al cuadrado más 5m menos 10. Entonces, miren, no puedo factorizarlo todo por factor común porque aquí no hay una variable. La variable no se repite en todos los términos. Por eso no puedo aplicar factor común a todo. Entonces lo hago por agrupación. Agrupo los primeros dos y agrupo los últimos dos. Entonces, al agrupar los primeros dos, factor común, mayor número que divide a 4 y a 8 sería 4. Y la variable común de estos dos es m, con el menor exponente m al cuadrado. Entonces,
4m al cuadrado es el factor común. 4m a la 3 entre 4m a la 2 es m. 4 entre 4, 1. M a la 3 entre m a la 2, m a la 1. Acuérdense, al dividir se restan los exponentes. Menos 8 entre 4, 2. M a la 2 entre m a la 2 es m a la 0, entonces no se coloca solo el 2. Entonces, al factorizar estos dos, aquí tenemos 4m cuadrado por m menos 2. Ahora agrupo estos dos. Aquí no hay variable común porque este no tiene, pero ambos estos coeficientes se pueden dividir entre 5. El mayor número que los divide es 5, ¿verdad? Entonces, más, mayor número que divide 5 y a 10, 5. Ahora dividimos 5m entre 5, m. 5 entre 5, 1. Y este, como no tiene variable, se coloca este. Menos entre más da menos, 10 entre 5, 2. Bien, entonces tenemos de 4 términos, ahora solo 2. En estos 2 términos hay otra parte común, que es m menos 2 y m menos 2. Entonces vuelvo a factorizar por factor común, ¿verdad? Porque esta parte es común. Entonces, factor común m menos 2. El otro factor, ¿cómo me quedaría? Me quedaría igual, divido 4m cuadrado por m menos 2 entre m menos 2, se eliminan estos y me queda 4m al cuadrado. Más 5m menos 2 entre m menos 2, se elimina el m menos 2 y me queda solamente 5. Y de esa manera ya queda factorizado. O sea que 4m a la 3 menos 8m a la 2 más 5m menos 10 es igual a que yo tenga m menos 2 por 4m cuadrado más 5. Hagamos último. Siempre por agrupación, 7m a la 3 más 8m al cuadrado menos m menos 4. Entonces, igual, como la variable no está en todos los términos, entonces agrupación. Entonces, agrupo los primeros dos. Mayor número que divide a 7 y a 28, 7. La variable común entre m a la 3 y m a la 2 sería m al cuadrado. Entonces, factor común 7m al cuadrado. Dividamos para obtener el otro factor. 7m a la 3 entre 7m a la 2, entonces sería 7 entre 7, 1, m a la 3 entre m a la 2, m a la 1. Más entre más da más, 28 entre 7, 4. M al cuadrado entre m al cuadrado es m a la 0, no se coloca. Entonces, 7m cuadrado por m más 4 sería la factorización de estos dos. Ahora factorizamos este otro. Entonces, aquí lo único que tienen en común estos dos es el signo. Entonces saco el signo porque este es negativo y este es negativo. Entonces, factor común solo es el menos. Y entonces divido menos entre menos más. 1 entre 1, 1. Y como este no tiene variable, entonces se copia la variable m. Menos entre menos más 4 entre 1, 4. Entonces, ya tenemos la factorización acá. Entonces, solamente el signo porque los dos tienen igual signo. Entonces, solo el signo podemos factorizar. Ahora, miren, parte común, m más 4 y m más 4. De los dos que me quedan, la parte común es m más 4 y m más 4. Entonces, vuelvo a factorizar por factor común. La parte común es m más 4. Y el otro factor, hacemos las divisiones. 7m cuadrado por m más 4 entre m más 4, estos dos se eliminan y se me queda 7m al cuadrado, menos m más 4 entre m más 4 es 1. Recuérdense que todo número o expresión dividida entre sí mismo es igual a la unidad. Entonces, y de esa manera queda factorizado por agrupación. El siguiente caso de factorización es la factorización por suma de cubos y por resta de cubos. Entonces, se los explico en el siguiente video.